Cuando yo era pequeña, a mí me encantaba molestar a mi mamá con la pregunta: mamá, si tú estuvieras en el techo de un edificio y tenés a mi hermano en una mano y a mí en otra, ¿a quién salvarías? Todos lo hemos hecho, lo hacemos para ver a quién prefiere, ¿va? Pero mi mamá me decía: ay, mija, qué pregunta más tonta. Y realmente será una pregunta tonta. ¿Quién se la quiere contestar aquí? Imagínense que todos los días lo tuvieran que contestar. De veras, pónganse en los pies de esas personas y ¿qué contestarían ustedes? Para mientras, les voy a contar una historia. Yo estaba de turno como cirujana en el San Juan de Dios un día y me entró un paciente. El paciente se llama José. José tiene 20 años y se accidentó de regreso de la U. Cuando él ingresó, él estaba inconsciente y no podía respirar. El hospital ese día estaba así, no teníamos ni sueros. Y pues a José había que ponerle un tubo para poderlo ayudar a respirar y conectar ese tubo a una máquina respiradora, a un ventilador que le decimos nosotros, pero no había en ese momento, entonces se hace manualmente, lo hace el estudiante de medicina. Como a los 15, 20 minutos entraron los papás de José y yo les vi angustia, desesperación en sus caras. Me conecté con ellos y les fui a hablar. En mi cabeza yo decía: si no se lo llevan, se muere. Y yo sé que muchos médicos dicen lo mismo. Les fui a hablar y le fui a decir: mire, ¿tienen seguro médico? No, no tengo seguro médico, pero por favor, doctora, sálvemelo. Yo hago lo que sea, yo compro los medicamentos, vendo mi carro, yo hago lo que sea, sálvemelo. Bueno, entonces, para que él tuviera un chance, yo necesitaba un ventilador. Y le dije: mire, consiga un ventilador. O sea, en el hospital ahorita no hay. Entonces, mire si lo alquila, a ver qué hace. Y en ese momento me puse a pensar, me puse a rezar. Rezar por un ventilador para mi paciente. Y dije yo: si yo estoy rezando para un ventilador para mi paciente, ¿será que estoy rezando para que otro se muera? ¿Para darle el ventilador al mío? Bueno, no quise ni pensar en eso y seguimos. El papá encontró un ventilador y después el próximo paso era conseguir cama en intensivo. Subo al intensivo y ahí se le presentan los casos al intensivista y en el intensivo obviamente hay una cola de otros doctores, todos quieren una cama en intensivo. Se le presentan los casos, mi caso es un paciente de 20 años con trauma de cráneo, después había otra señora, mamá de 4 con una neumonía, había un señor con un tumor cerebral, había un baleado. Todo esto el intensivista lo piensa, lo escucha y el que tiene más chances de vida es el que le dan la cama. Entonces me puse a rezar otra vez por cama para José y sí, me la dieron, gracias a Dios. Yo dije: bueno, ahora sí José tiene un chance de vivir. El papá compró todos los medicamentos, las sondas, la alimentación, los guantes, las jeringas, todo lo que utilizó José lo compró. Pero una noche a José se le empezó a bajar la presión y hay un medicamento que se llama vasopresor que sirve para subir la presión y no había en el hospital. Entonces estábamos ahí parados viéndolo morir, literalmente, viéndolo morir. El intensivista me voltea a ver y me dice: Sabrina, mejor llama a los papás. Son las 2 o 3 de la mañana, a ver si te contestan, llámalos y que se vengan a despedir porque ya no podemos hacer nada. Y eso sucede todos los días. Entonces yo dije: no, esta vez no. Yo vi a José luchar por 2 semanas. No puede ser, no se me va a morir. Empecé a llamar a las farmacias, conseguí el medicamento, salí corriendo y lo fui a comprar. En el camino iba rezando para que José aguantara. Cuando regresé, pues José aguantó, le pusimos el medicamento y José vivió. Cuando yo sentí como que hice algo, sentí como que si yo había ganado al sistema por primera vez. Pero después bajo a la emergencia a hacer otro turno y veo 4 personas fallecidas listas para la morgue, en filita para la morgue. Y le pregunto a una enfermera:
¿y aquí qué pasó? Y me dice, ¿y no se enteró, doctora? Se acabaron los vasopresores en el hospital. Y ahí sentí que como que se me hubieran arrancado el corazón. El medicamento que yo tenía hubiera salvado un montón. ¿Cómo se siente el doctor en ese momento? Y me puse a llorar, colapsé. Y la enfermera me dice, doctora, ¿pero por qué está tan triste? Usted ni que fuera nueva y no está acostumbrada, pues. Así es su sistema de salud. Y es cierto, así es. Todos los días la posición de quién vive y quién muere la toman los médicos por falta de insumos. Eso es normal en situaciones de guerra y en situaciones de desastres naturales. No es normal hoy en día, todos los días, para nuestros guatemaltecos. Entonces me puse a pensar, ¿por qué estamos así? ¿Por qué se nos acabaron los insumos? ¿Por qué no tenemos dinero? ¿Por qué? Analicé, estudié y leí y encontré que todas las decisiones que nosotros tomamos en los hospitales no están hechas a bases de estadísticas ni de datos. Son corazonadas y son cosas empíricas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué son los datos? Les voy a dar una explicación de qué son los datos con un semáforo. Imagínense un señor que está en la esquina de su casa y él siente que hay muchos accidentes de carro. Entonces, él va a la municipalidad y le dice, mire, o su alcaldía, y le dice, fíjese que yo siento que hay muchos accidentes aquí, ¿será que usted me puede poner un semáforo? No miran el alto. Entonces viene él y el de la MUNI dice, mire, fíjese que un semáforo vale como 50,000 quetzales, no se justifica. Bueno, entonces el señor regresa a esa esquina y muy proactivo cuenta cuántos accidentes han habido, las fechas, las horas, los daños y cuánto le costó al Estado las lesiones que estas personas tuvieron. Y regresa a la municipalidad y dice, mire, fíjese que en esta misma esquina, aquí están 7 accidentes. Estos accidentes le costó al Estado más o menos 700,000 quetzales. Entonces, ¿usted no cree que se justifica que me pongan un semáforo de 50,000? Sí, tiene toda la razón. Y le ponen su semáforo. Lo que hizo el señor es una metodología. Obtuvo datos, creó una estadística, con esa estadística fue a la municipalidad y la municipalidad tomó una decisión informada, creó prevención y ahorro. Y esto va a servir mucho, porque después el jefe va a venir a decir, vos, ¿cómo te gastaste en ese semáforo? Ahora justifícamelo. Y él va a regresar, él mismo de la municipalidad va a regresar a esa esquina y va a contar cuántos accidentes hubo. Y va a regresar y va a venir a decir, mire jefe, antes del semáforo nosotros nos gastábamos 700,000 quetzales en accidentados. Ahora no hubo ningún accidente en un mes. Yo creé prevención y le ahorré 700,000 quetzales al Estado. Esos son datos que salvan vidas. Imagínense lo que nosotros podríamos hacer para reducir violencia, para reducir accidentes, reducir femicidios, si nosotros supiéramos en dónde está sucediendo y la causa, pero no se pueden hacer sin datos y sin estadísticas. Lo difícil en este país es cómo vamos a obtener estos datos, cómo vamos a hacer ese señor que está en la esquina, que está apuntando los accidentes y contándolos, informándolos, cómo podemos hacer eso. Y ahí es donde entra mi proyecto. En el 2014 me llamó mi mentor, el doctor Juan Carlos Puyana de la Universidad de Pittsburgh, y me dijo, mira, me acaban de dar una beca para hacer un registro de emergencias en tu país. El primer registro electrónico, ¿quieres hacerlo? Y yo dije, sí, hagámoslo. La idea era que todos los ingresos del hospital, en vez de ser escritos a mano, fueran electrónicos en un iPad. Entonces todos esos datos automáticamente subían a una nube y hacían un registro. Entonces comenzamos en el 2014. Lo primero que tuvimos que hacer fue apoyo político, apoyo del ministerio, apoyo de los directores,
apoyo de los hospitales, y lo conseguimos. Cuando yo ya tenía el permiso, me dieron el software. El software lo tuve que traducir, modificar y básicamente tropicalizar. Después fue la instalación. En la instalación tuvimos un gran reto. ¿Cómo no se roban los iPads en el Hospital General San Juan de Dios? Entonces, de primero hicimos una jaula, que es la que ven ahí. Y al inicio yo dije mucha tentación, mejor si lo cubrimos. Pararon siendo como el que está aquí al lado. Y después sentí que tal vez algún líquido o cualquier cosa podía pasar encima de los iPads, entonces mejor le pusimos una tapadera y realmente quedó así como ven en su lado derecho. Adentro de estas cajas está el iPad, las conexiones, un regulador de voltaje, las impresoras, un sistema de seguridad para el iPad y el internet. Siguiente paso fue capacitar a todos los del hospital que lo iban a usar, incluyendo bomberos y enfermeras, para poder usar este software. Y actualmente está funcionando desde el 22 de junio del 2016 y ya llevamos más de 1000 pacientes en el registro. Entonces, yo estoy por el paso número 1 en obtención de datos. Pero yo creo muchísimo en que esto es lo que va a poder, parte de esto es lo que va a poder salvar nuestro sistema de salud. Yo voy a luchar, así como luchó José, y así como luchan todos mis pacientes por sobrevivir, yo voy a luchar por ellos de esta manera. Y yo regresaría y le diría a esa enfermera, no, este no es mi sistema de salud. En mi sistema de salud, yo no escojo vidas, yo salvo vidas. Yo quiero crear el sistema de salud que a mí me dé orgullo y que sea digno para todos los guatemaltecos. Gracias.